somos Cami y Eve. Así es. Y estamos aquí compartiendo con ustedes en el tercer episodio de Realismo Mágico. Les contamos que ahora, además de estar en YouTube, que es donde vamos a tener los podcasts de manera permanente, tenemos ahora el programa habilitado en Spotify, así que nos pueden encontrar ahí. Y nos pueden encontrar ahí como Realismo Mágico. Y además que igual vayan a visitar el Instagram, porque además de como en el fondo informarles cuando estemos subiendo los episodios, vamos a compartir noticias medias bizarras y cosas como de interés de las cosas que también nosotros hablamos en el programa. Como ciencia, cosas psicológicas, Sí. de todo. Todo lo que nos gusta. Todo lo extraño. Así es. Hoy día en el programa les vamos a hablar de desapariciones. Yo en específico voy a hablar de 3 casos famosos que hay de desapariciones que ahora descubrí que están resueltos y me gustaría como en el fondo sacar un poco el mito que hay en torno a estos casos. Voy a hablar del caso Dyatlov, el de la desaparición. Después voy a explicar cuál era el caso de Dyatlov y todo. Probablemente a ustedes no les va a sonar de nombre, pero cuando entremos en detalle yo creo que estos son casos bien famosos, entonces de alguna parte les van a sonar. La desaparición de ¿cómo se llama la muchacha? Elisa Lam. Ajá. Y el caso de la familia McStay. Y tú, Eve, ¿qué nos vas a contar? Hoy también les voy a contar sobre el caso de desapariciones, pero ya en circunstancias más místicas, paranormales, en lo que es Estados Unidos, y tengo una historia muy buena que es en Indonesia, que es súper original y yo no he leído en ningún otro lado sobre el tema, está brígido. Ya, entonces voy a partir, esta semana no tengo noticias porque busqué qué noticias hubieron como relevantes en lo que es nuestro ámbito. Ajá. Y la única extraña que encontré fue, no sé si tú la leíste, la de la familia que estuvo encerrada 9 años en Holanda. Y así es. Uy, pero ¿la Sí. seguiste, Cami? Es Está... que vi la noticia y ahora busqué y lo poco que caché, yo creo que no entendí ni la mitad, pero hasta Ajá. lo que yo entendí eran 6 personas que vivían en esta casa como rural, entonces bien apartada como fue fácil que no se dieran cuenta que en el fondo estaba esta casa con gente Sí, eran encerrada en el sótano. seis hijos. Y eran como, sí, el papá y los niños. Así es. Y al parecer los hijos, que eran todos adultos ya a esta altura, pero no creo Sí, que hayan sido adultos hace 9 años cuando probablemente lo encerraron, habrían claro. estado encerrados fuera como sin, no por voluntad propia. Y fue bien extraño también como descubrieron, porque creo que uno se arrancó de repente a tomarse una cerveza en un bar y ahí contó como todo lo que le pasaba. Y ahí los descubrieron. Sí, no, pero rígido. Y también lo estuve siguiendo y se supone que el cabro, a ver, de los 6 hijos, el más chico tiene 18 y el mayor 25. Y el mayor arrancó del lugar y como, bueno, quién sabe cómo llegó al pub, a un bar, y finalmente contó la historia, el dueño del bar llamó a la policía y fueron a investigar. Y la cosa es que fue la policía a la casa y encontraron que había como una especie de escalera detrás de un mueble en la casa, secreta, que llevaba al sótano de la casa. Y cuando fueron abajo, estaba todo en situación, no sé cómo decirlo, en una situación inhumana, todo sucio, 6 niños, y había un señor, que se supone que es el papá, estaba en una cama en muy mal estado, porque parece que había tenido un ataque, ¿cómo le llaman? Cerebrovascular, hace unos años y no estaba muy bien. Y bueno, y la cosa es que sacaron a toda la gente y empezaron a investigar. Y lo último que leí, Cami, que me impacta, es que este hombre de 58 años, que se suponía que era el papá, no es el papá. Tampoco ¿No? es el dueño de la casa, ni el terreno, nada. Entonces está todo en investigaciones y está en proceso, porque esto fue ahora este mes, ¿verdad? Ahora en octubre. Yo creo que deben ser niños secuestrados, entonces. No sé, Capaz que ni siquiera sean hermanos. no sé. Ojalá no sea tan turbia la historia, es como esos Yo, secuestros yo que creo que tienen. alcancé a ver que supuestamente esto estaba ligado, que el gallo, que la noticia que yo leí pensaba que todavía era el papá, era Ajá. como creyente de este culto, un culto, no sé si era coreano o japonés, un Ah, culto que era de ah, fanáticos. sí, se llama, espera, me lo tengo anotado acá, pero se llamaba en inglés, lo taché. Iglesia Unificación. Sí, y creo que no era como un culto tranqui, creo que en su momento ellos hicieron atentados Ajá. con un gas en un metro, me acuerdo. Alguna vez vi un documental sobre eso.
Ah, y yo leí un artículo de ellos mismos, pero como que estaban cortando todos los lazos con este tipo, porque como en los 80 habían dicho de que el supuesto papá había sido parte de su iglesia, pero por muy poco tiempo, y tenía problemas mentales. Y ahí desapareció, y este señor tiene un hermano, y el hermano no supo de su hermano, o sea, del papá de estos niños, que parece que son secuestrados, desde el 84 hasta 2019. Ah, Y también vi que los mismos vecinos de esa zona rural, que a todo esto estaba bien atrás mano y había bosque alrededor de la casa. Entonces no era fácil llegar. Pero habían casas y ellos creían que de repente veían a un señor y pensaban que era el cuidador de esas tierras, de ese lugar. Pero no, nunca vieron ah. niños. Y estos cabros no salieron, no Es salían. que tienen que haber sido niños chicos igual cuando los atrapó, pues Sí. entonces Y ni lo se le más ocurre desafiar a la autoridad que tienen ahí. Claro, y lo más triste es que los más chicos, o sea, 18, 19 años, no tenían ni idea, Cami, que aún había gente en el mundo. Pensaban que eran los últimos. Ah, ay, No, qué no tuvo terrible, eso. ya. Lo fui leyendo y como, ¿qué? Ah, Shit, qué shit. ay. Sí. Oye, yo tengo otras noticias. Ya, O sea, cuéntame. es interesante. Tengo dos noticias más. Ya. Mira, hay uno que me llamó la atención, pero que es del área de la biología, del ADN, sobre el ADN. Que la cosa es que se descubrió un nuevo método para editar el ADN, que en inglés se Ah, llama Prime Editing, y puede reparar alrededor del 89% de las mutaciones. Pero lo más especial es que son mutaciones causadas por la herencia de enfermedades. ¿Cachai? Imagínate lo que significa. Que entonces quizás podríamos nacer todos saludables. sí, claro, y nos editan el ADN y no sé, pues no tengo diabetes heredada de mis papás. O no sé, la enfermedad es cáncer. ¿No? Igual, Increíble. igual me dan nervios esas cosas. No sé si tuviste la película que se llama Gattaca. No, Es tengo una película, es sí. vieja, es antigua, de ciencia ficción con el Ethan Hawke. Y se trata de un mundo donde se edita en el fondo los ADN, entonces tú podías como ya diseñar a tus hijos. Pero Ajá, esto obviamente no se va a dar por igualdad, ¿cachai? Entonces va a ajá, haber un momento donde van a coexistir personas, entre comillas, perfectas con ajá, personas que no lo son, ¿cachai? ajá. Entonces en este mundo mostraban que discriminaban mucho a los que eran como naturales, que les decían hijos de Dios, porque ellos podían saber que no, este bueno en verdad a los 30 años le va a dar un ataque al corazón, o le va a dar esto, le va a dar esto, porque no eran perfectos, versus que la gente que ya había sido diseñada iba a ser perfecta, entonces tenían todas las posibilidades abiertas en el mundo, ¿cachai? Eran ellos los que contrataban, los que tenían los mejores trabajos, como que el Ajá, resto solamente limpiaba el piso. ajá. Ay, qué feo, qué feo. Sí, ahí me empieza como el conflicto, No sé, no sé, como moral, sí, como ético, como que no sé si está bien, si está está bien. mal, Ajá. Bueno, pero ya sé, pensemos que es bueno porque eso es mientras tanto. ya. Y lo otro, la otra historia que me llamó la atención era de que, bueno, yo no tenía idea que ya existen computadoras cuánticas. Y esto que Ya. leí es de Google. Y la cosa es que Google logró resolver una prueba que según ellos era imposible con esta computadora cuántica. Esta computadora se llama, no sé cómo se pronuncia, pero en inglés me imagino que es como Sycamore, con Y. Y la cosa, así como para entender un poquito cuál es la potencia de este computador, es que le tomó solamente 200 segundos hacer esta tarea. Y en comparación a una supercomputadora actual, le tomaría 10.000 años realizar esa prueba. Así que eso, fin. Ya, yo quería hacer un follow-up del episodio anterior sobre un tema súper chiquitito que mencionamos y que encontré que quedó un poco en el aire, Ajá. sobre el efecto Mandela, que nosotros lo mencionamos a la pasada, pero ninguna de las dos explicó que era en verdad, no quedamos, Ok. porque las dos ya lo habíamos conversado, entonces lo teníamos súper claro. Entonces, en referencia al episodio anterior, al segundo episodio, que hablamos de psicopatía e inmortalidad, en un momento cuando hablábamos de las memorias, creo, y el tema de traspasar entre dimensiones, Ajá. mencionamos este efecto. Y este efecto se refiere a un conflicto entre el pasado y los recuerdos que la gente tiene del mismo. Así Entonces, es. como que todos por individualmente podemos de repente recordar algo distinto, pero lo que pasa es que hay memorias que colectivamente mucha gente las recuerda de otra manera. Y una de esas es la muerte de Mandela, de Nelson Mandela, que mucha gente, yo creo que la mayoría de las personas pensaban que, y yo creo que todavía piensan, me gustaría hacer el experimento, que él falleció en la cárcel en los años 80. Y yo en verdad que estaba convencida de eso, porque hasta me acuerdo haberlo visto cuando que lo mencionaban en la tele, Ujú. en episodios de cosas, distintas cosas que he visto.
Eres parte de eso, qué bacán. Soy parte, sí, soy de la otra dimensión. Pero Ajá, en verdad Mandela fue liberado en los 90 y vivió hartos años más antes de fallecer. Creo que ajá, falleció en los 2000. ajá. No tenía idea. Yo también pensaba que había fallecido. Me acuerdo de un programa muy random, así como alguna vez estar viendo las America's Next Top Model, que visitaron una cárcel allá y dijeron aquí murió Mandela. Y yo así como que... Pero a lo mejor ellas eran muy tontas, no sé. Ya, entonces voy a partir yo con los casos sin resolver. ¿Ya? Voy a partir contándoles el caso del Paso Dyatlov. Entonces, para los que no lo conocen, este es un caso de unos jóvenes que desaparecieron y después los encontraron muertos en Rusia en los años 50, específicamente en 1959, y fueron 9 como jóvenes rusos. Tienen que haber tenido entre 20 y 25, en verdad, no, la específico de la edad no lo sé. Yo al principio pensaba que era como universitario, pero Mm, ahora viendo el caso de verdad, cómo se resolvió, me da cuenta que igual eran gente adulta, ajá. trabajaban y habían ido a hacer como un trekking en Siberia, en Rusia. Y eran gente que igual cachaba del tema, eran expertos, y después de un par de días, y ellos iban a todo esto con cámaras fotográficas que ya existían en la época, entonces hay pruebas y documentos de como el viaje de ellos, se sabe hasta qué punto llegaron, como que no es un caso que esté así como en el aire, como se perdieron, no se supo nada más. Ujú. Y bueno, pasaron un par de días y cuando nadie tuvo contacto con ellos, los salieron a buscar y encontraron los cadáveres como en una situación más o menos sospechosa. Entonces las primeras cosas que se dieron cuenta cuando encontraron la carpa es que esta estaba rota desde el interior y que se notaba que habían salido huyendo en el fondo porque dejaron todo tirado. Entonces estaban sin la ropa adecuada en el fondo y esto es invierno, no solamente invierno con nieve, invierno de nieve ruso Sí, en ajá. Siberia. Y fueron indagando, siguieron las huellas y se encontraron con que aunque salieron como disparados al punto de rajar la carpa en el fondo y salir, las huellas indicaban que ellos habían ido de manera muy pausada, se habían alejado de la carpa en el fondo. Y eso igual yo pensaba, ¿cómo saben? Claro, por la distancia de las pisadas es fácil cachar si alguien se fue corriendo, si fueron caminando. Ajá. Y ahí fueron encontrando a poquito los cuerpos, algunos los encontraron con... Y de aquí viene un poco el mito alrededor del fondo de qué les puede haber pasado. Encuentran el cuerpo de algunos sin ojos, otros sin lengua. Difícil que hubiera sido un animal porque un animal se los come enteros, no se come los ojos y la lengua nomás. Y lo que ustedes, lo más probable es que si ustedes lo googlean, la primera cosa que van a encontrar van a ser como cosas muy vagas. En el fondo se ha deformado mucho de la información que hay respecto a este caso, con la traducción obviamente que viene del ruso, por lo tanto probablemente primero pasó por el inglés y de ahí al español, como la causa de muerte había sido una fuerza que no pertenece como a lo natural, así como que no puede haber sido algo de ser humano. Ay, sí recuerdo, lo comparaban como en la fuerza que necesitaba un auto para Sí, como chocarte. Era mucho. claro, y era imposible ahí en la nieve porque en verdad que estaban como en una escalada de montaña. eh, y otros cuerpos los encontraron como con puro pijama, encontraron después como huellas de radiación en la ropa de algunas de las personas que estaban ahí y otros creo que los encontraron más cerca de la carpa, parece que se habían devuelto. Entonces, como también hay unas, entre todas las fotos que ellos tienen que se tomaron, hay una foto donde se ven unas luces. Entonces yo cuando vi los primeros documentales sobre el caso de Yaldop, obviamente estaba la teoría de ovnis, que habrían pasado estas luces y que, no sé, estas personas habrían tenido como rastros de radiactividad, que al parecer no es la primera vez que pasa, porque creo que con el documental se mencionaban otros casos. Entonces, en el fondo se tenía esta teoría de que cuando habían ovnis presentes, que a veces se quedaba como esta cosa de radiación, pero en verdad yo ahora en el programa que vi, que me gustaría recomendar el canal, está en inglés, pero para los que puedan verlo se llama Lemino con 2M, porque este gallo en verdad se preocupó de ir a leer los documentos originales en ruso, onda los reportes forenses, para en verdad que le quedara claro qué fue lo que pasó. ¿Cómo se Entonces llama? como que ¿Leminos? Disculpa. Lemino con 2M, Ah, Leminos, eso, para que todos lo conozcan. Lemino, sí. Qué bacán que pueda Entonces hacer eso. claro, entonces como él se dio esa paja en el fondo, se sacó de encima todo el ruido que había entre medio, porque yo creo que con estas cosas, cuando sobre todo si es un caso tan famoso que se ha hecho tantas veces documental y mini videos, y deben haber como 20 videos de este caso en YouTube, Mm, en el fondo se distorsiona un poco, igual que como sí. cuando uno jugaba cuando chico al teléfono, susurrándose de oído a oído y al final termina una cosa en la que ver. Bueno, y Sí. cuando aquí muestran la foto de la cámara de estas personas, y Ajá. eran como unas luces, pero en el fondo podría ser la foto de cualquier cosa, podría ser la foto Sí.
no sé, de una vela, de la fogata, Eh, imaginándote incluso que pudiera hacer la foto del cielo, estamos como en la Rusia de los 50, full carrera espacial, ¿cachai? Es altamente probable que vieras cosas saliendo en el cielo. para los que no están escuchando, para que se imaginen, la foto está súper borrosa. Son como luces, pero súper difuminadas. No se Sí, percibe nada en blanco y negro, así que no se cachan. es como la foto del picado fotógrafo, así que se la quiere artista y saca una foto de unas luces raras. Así de mala la foto. Y algunos de los cuerpos tenían quemaduras, etcétera. Entonces, esa es como la parte del mito. Ahora, ¿qué cosas se saben? Yo también lo que pensé, yo siempre pienso esto ahora ahora que estaba viendo estos casos, como que mi teoría por default es como estaban drogados, como para que hayan podido tener este lapsus eufórico. Y ponte tú, este gallo que hizo este video donde en el fondo esclarecía todo el mito, decía que a él le sorprendía que hubiera pasado tanto tiempo sin resolver. Y él como que solito lo empieza a resolver. Y Ujú. la primera cosa es que estos gallos habían hecho como una estufa como artesanal, pero en el fondo igual eran gallos que cachaban de estos, dos trabajaban en plantas nucleares, ¿cachai? Ujú. No tengo idea cuáles eran las carreras de las personas estas que se perdieron, pero no eran una persona común como tú y como yo, ¿cachai? Probablemente eran ingenieros o Ajá. algo del estilo, ¿cachai? Y al parecer, aunque habían hecho esta estufa como artesanal, entre comillas, pero igual le pegaban, hubo una malfunción de esta estufa y eso habría sido lo que generó que se llenara la carpa de humo. Entonces ellos los primeros tajos en la carpa los habrían hecho para que el humo saliera y después a lo mejor los entró el pánico, a lo mejor no veían, no sabían si la cosa estaba quemando y salieron. Y por Ujú. eso es que salen y se encuentran como en esta situación penca, que están en medio de la nieve, en medio de la nada, en medio de la noche y como las hueas, así sin ropa. Entonces se les ocurre, vamos a refugiarnos al bosque, que es como lo lógico, está Sí, ahí como en medio. árbol, alguna cosa, bajo Claro. la hojita. Ahora que quede claro, eso sí, en el reporte toxicológico habían 4 de estas personas que estaban intoxicadas. No especifican por qué, a mí me tiene que probablemente vodka, porque los rusos son buenos para el vodka, pero Sí. o sea, para que quede claro, cuando en inglés, lo vi en inglés, cuando ellos dicen intoxicated, no es intoxicado, así como que envenenado, sino que se refieren a bajo alguna sustancia Claro, alcohol, recreativa, drogas. sí que Ujú. puede ser alcohol, drogas, cualquier cosa. Entonces eso también podría en el fondo haber nublado el juicio que ellos tuvieran para en verdad evaluar esta situación de manera adecuada. Ujú. Y esta teoría calzaría en el fondo con las personas que tenían quemaduras y además entre las fotos que habían, porque se recuperó la cámara con todo, hay fotos de ellos con chaquetas quemadas, o sea, no era la primera vez que tenían un incidente con la estufa, ¿cachai? Hay uno que lo muestran que está con la parca puesta y le falta el brazo, ¿cachai? Se le quemó, le ha dado risa y sacó una foto. Ujú. Ahora sobre el tema de la radiación, cuando se evaluaron las prendas, se encontraron 3 prendas específicas que tenían Niveles. índices de radiación, claro. Ajá. Y la primera cosa que explica acá es que hay muchas cosas que pueden tener leves índices de radiación. Y, por ejemplo, las televisores, no sé si los televisores todavía dan. Yo me acuerdo que la primera vez que me hablaron de esto, que tenía que ser como los 90, los televisores daban algo de radiación. Los Oh. microondas, por ejemplo, también. Y no sé Mm. si tú te acuerdas de esto, bebé, pero tú y yo estuvimos expuestas a radiación una vez. Ay, sí, fue ¿Te bacán. acuerdas de eso? Ya, sí. Te juro que me Pero afectó físicamente, pero fue, ¿cómo se llama? Cuando te pones hipocondríaca. sí, yo también, sí, todavía estoy Sentí que me esperando que me llegaba dé. la radiación. Bueno, Bueno, con contemos. la Eve en una clase cuando éramos, no sé, hace como 10 años atrás. Oh, no digamos nuestra edad. Ya lo voy a repetir. Con la Eve en una clase una vez llegó un profesor que tenía una cajita, no me acuerdo de qué material, no sé si era de plomo, Ah, y ya. adentro tenía una piedrita de algo. Ujú. Y él llevó como las máquinas, parece que él trabajaba en algo relativamente a esto, además de hacer clases en la U, De química. y nos llevó como, claro, nos llevó estas maquinitas para que nosotros midiéramos la radiación y les juro que nos abrió la tapita así, ¡pum! Y la cerró. Y nosotros, ¡piu! O sea, teníamos las maquinitas en la mano y decían, ¡wiu, wiu, wiu! Y nos El dijo ruido que esa típico. era, El que- claro, sí. Y nos informó que esa era radiación más allá de lo permitido en el fondo. La vivimos un segundo, pero fue wow. Sí, Sí. como Fue bacán. quedamos súper poderosas. Ajá. Ya, y tenían estas 3 prendas que estaban con radiación
y que después identificaron que pertenecían a 2 miembros específicos del grupo, y esos 2 miembros, los 2 trabajaban, uno con materiales radioactivos y el otro específicamente en desarrollo de armas nucleares. Entonces, claramente habían estado ellos expuestos a radiación y eso era completamente explicable. Además, en los reportes forenses, cuando se refiere, el doctor especifica, como que no lo deja así como le faltan los ojos y la lengua, sino que le especifica por qué. Y dice como que en el fondo al quedar expuestos a las condiciones, qué sé yo, como que se degradan más rápido, ¿cachai? En el fondo se les habían podrido ya a lo mejor. Y era por eso que no los tenían. Entonces, en resumen, el caso del paso de Adlov no fue nada paranormal. Fueron 9 personas que tuvieron mala suerte y de hecho la causa de muerte fue hipotermia, murieron de frío. Salvo los que eso me olvidó aclarar, los que tenían estas heridas se cayeron a una zanja. Entonces fue el golpe de la caída el que les produjo estas lesiones que les provocaron la muerte. Oh, qué brillo, yo juraba que era todo místico paranormal. ¿Cómo se, ¿cuál es la palabra? ¿Cómo se cambia todo? Sí, se tergiversa, sí. Y ahora que fueron extraterrestres. Así que, o que fueron pruebas como del gobierno ruso. Claro, sí, eso era lo que se pensaba, que decían, no, radiación, entonces está el gobierno ruso envuelto, y lo están encubriendo, y quizás les pasó un tanque por encima, y como que estaba toda esta mistificación del caso, pero en verdad fue súper normal, y son personas que tuvieron un accidente. Y si no se ha aclarado más, o más gente no ha tenido esta teoría a lo mejor en otras partes, ha sido simplemente, yo creo, por un tema de idioma. Es mucho más fácil esclarecer las cosas cuando están en español o en inglés, que mucha gente los habla, pero anda a ver algo en ruso que las letras están al revés, olvídalo. Las letras al revés. No, y el traductor, o sea, yo lo he probado, tú y yo que cachamos 2 idiomas, como que cachamos que el traductor hace lo que quiere de repente también, entonces... Sí, imagínate con un idioma más complejo. Ya, el segundo caso es el que les quiero contar, el caso de la muerte de Lisa Lam en el Hotel Cecil, Cecil Hotel. No sé si cuántos de ustedes habrán visto American Horror Story. La temporada 5 se trata de un hotel, y ese hotel de la serie está precisamente basada en el Hotel Cecil, que está en Los Ángeles y es un hotel real. Y el mismo productor de la serie dijo que esa temporada estaba basada en este hotel. Y de hecho han tenido problemas últimamente porque han ido fans a tratar de hacer investigación paranormal al hotel y qué sé yo. Y este caso también pasa algo parecido, que está muy... como que hay mucho mito alrededor, pero yo ahora que veía como un desglose donde aterrizaban mucho más las cosas, me acordé de, no sé si alguno de ustedes habrá leído Sherlock Holmes o visto la serie, y hay una frase como clásica del personaje donde dice que cuando tú has eliminado todas las otras posibilidades, lo que quede, aunque parezca improbable, debe ser la verdad. Y claro, y es como muy lógico, muy simple, pero yo lo pensaba y así tiene razón. Entonces el caso de Lisa Lam, para que les suene al tiro, se trata de esta muchacha asiática que la encontraron en un tanque de agua, en un hotel. Y de hecho se alertó a las autoridades cuando la gente que se alojaba en el hotel, y esto lo encuentro asqueroso, que la gente del hotel estaba diciendo que el agua les salía rara. Así como el agua sale extraña. Imagínense cuánta gente se bañó con esa agua, se tomó esa agua, y fueron a revisar y encontraron el cadáver de esta niña en los tanques de agua. Arriba, en los típicos tanques, que no sé si estarán no sé si en México existen esos tanques, según yo igual son como... Sí, son como antiguos, están como un poco en desuso, pero todavía andan por ahí. Entonces, como que si quieren investigar más incluso el caso de Lisa Lam, ella tenía un blog que yo hoy día me metí, todavía está online, que se llama Etherfield, y en el blog sale el último post de ella donde ella se refiere a que se va a meter más a Tumblr, y entonces incluso ahí mismo ustedes pueden ir al link y ver el Tumblr de ella y ver como todo lo que ella posteaba, esas cosas todavía están online. Entonces a través de este blog uno también puede tener más insight de lo que pasaba en la mente de esta niña. Ahora el caso. Esta cabra era una niña canadiense que estaba como... es asiática, es de origen chino, pero nacía en Canadá, que estaba como evaluando cambiarse de universidad, una transferencia. Entonces estaba haciendo un viaje como visitando distintos lugares, y entre todas estas cosas pasó por Los Ángeles. Ahora esta niña, antes de esto, ya había sido diagnosticada con depresión y bipolaridad. Ahora mucha gente tiende a asociar al tiro la bipolaridad como con craziness, así como que está loca. Mucha gente piensa que la bipolaridad es tener 2 personalidades literalmente, cuando en verdad es... una enfermedad, es súper una grave. enfermedad
Y Sí. es básicamente que tú tienes periodos muy altos y muy bajos emocionalmente. Entonces, sufres como de depresiones terribles, así que no te puedes ni mover de la cama. Y al día siguiente puedes sufrir de manía, así como que te levantas, puedes tener como 10 proyectos, vas a ir a comprar muchas cosas, te viene como esa euforia, así como ese full de energía. Y es súper difícil tú te puedes demorar 10 años en el fondo en encontrar, porque la bipolaridad no es estándar para todo el mundo, porque tiene que ver con desequilibrios químicos en el cerebro. Entonces Oh, pueden demorar 10 años en encontrar qué mezcla de medicamentos te sirve a ti en específico, ¿cachai? No son a todos iguales. Y generalmente se presenta además alrededor de esa edad, como entre los 18 y 19 años. Entonces, ujú. esta niña ya podemos saber que no llevaba mucho tiempo teniendo esta cuestión. Y bueno, se va a este viaje y pasa por el hotel. Y lo primero que deben saber, que no lo dicen en muchas partes, es que el Hotel Cecil es shady. Es un hotel ahí nomás, ¿cachai? Así como de medio a morir saltando y en un barrio donde se mueve hartas drogas en Los Ángeles. Si ustedes ven Ajá. la imagen y todo, se ve un hotel bonito, decente, pero la realidad es que está en un barrio so-so, así como Ujú. ahí. Entonces yo obviamente lo primero que pensé dije drogas, como que, pero no pensando que la niña En cualquier cosa, drogas. drogas, en No vez de aliens, aliens, drugs. drogas. Pero además porque ni siquiera pensaba que la niña tuviera que ser drogadicta, sino que dije, a lo mejor le ofrecieron algo y ella como ya tomaba medicamentos, le pegó mal y no sé. Ahora, lo más famoso de este caso es que hay videos de ella. Esto yo creo que sí o sí lo tienen que haber visto, los videos de esta niña que entra en el ascensor, aprieta todos los botones, después se empieza a esconder y empieza como a discutir con alguien y no se ve quién está. Y como de ahí viene todo el mito de que ella a lo mejor sentía que alguien la estaba siguiendo, que alguien efectivamente la estaba siguiendo o que algo paranormal estaba pasando. Ajá. Entonces, parte del mito es que el hotel igual tiene una historia. Ese no fue el primer caso extraño en el hotel. Y Ah, entonces mucha gente cree que este hotel estaba embrujado incluso de antes que le pasara. Y cuando te vas a ver, igual hay un par de casos raros, pero según yo en un hotel donde pasa tanta gente, difícil que no hayan casos raros. Entonces estaba buscando, la primera cosa que me salía es que en algún momento se alojó ahí un asesino serial, que es Jack Unterweger, y cuando busqué dije, porque Unterweger, dije que no estaba haciendo, caché que era un como asesino austriaco y creo que no sé cuándo se alojó ahí, pero en verdad no había nada relevante que le ha pasado durante su visita. Entonces era así como muy random que querían decir, aquí se alojó este asesino. En verdad quizá en cuántos hoteles se alojaron otros asesinos, ah, ¿cachai? ujú. Fue la ocasión de un asesinato sin resolver en 1964, eso sí es verdad, y se dice que fue uno de los últimos lugares donde se vio a la Black Dahlia, no sé si cachai el caso de la Black Dahlia. No, ¿Tuviste American Horror Story la primera temporada? no. Ah, pucha, ya. Es que ahí a ti te entretendrían, pero yo te recomendaría así como cuáles ver y cuáles no ver. Dale. Pero ahí muestran, para los que sí lo vieron, muestran el caso de una mujer que le abren la cara de lado a lado. Y que aquí la muestran como una mujer muy guapa, que espera como que su carrera pueda catapultarse por el lado de la actuación en Los Ángeles. Y este personaje que aparece en la serie está basado en un caso real de una mujer que fue asesinada y que era muy bonita y que la descuartizaron en verdad y encontraron su cuerpo por partes así como en un patio. Y que nunca se encontró quién era el culpable, esto fue en los años 40. Oh. Y hasta la fecha yo cuando vi el documental de ella te dicen cómo puede ser esto, pero en verdad era una mujer que era de esas que es difícil saber qué pasó porque era una galla como súper libre, entonces de repente como que se quedaba con los amigos, después iba para allá, iba para acá, entonces como que por eso incluso se demoraron en darse cuenta que faltaba, ¿cachai? Ajá. No era así como yo sé que ella va a estar aquí, era un caso bien raro. Bueno, Ujú. supuestamente este habría sido uno de los lugares donde se le vio, pero también eso puede ser medio ambiguo porque esta galla pasaba por todos lados y qué sé yo. Entonces, estas son como las cosas que hay de mitos dentro del hotel. Ahora, Ah. hechos sobre el caso. La niña tenía bipolaridad y depresión diagnosticada y recibía medicamentos que le habían sido recetados para estas enfermedades. Entonces, lo primero que pensé también, dije, como a lo mejor en algún momento los medicamentos le hicieron mal o qué sé yo. Y todo esto desaparece en diciembre del 2012, esto no fue hace tanto tiempo atrás. Y la Ujú. encuentran, creo que en febrero de 2013, como un mes después, una cosa así. Y otra cosa que sí es un hecho es que esta niña, el hotel tenía estas piezas compartidas, como muy como viaje de estudiantes, Ajá. y que los otros huéspedes en la habitación que ella se quedaba se quejaron de ella. Se fueron a quejar que ella tenía un comportamiento muy errático, que se estaba comportando muy extraño, y la tuvieron que mover de pieza. ¿Pero ¿Cachai? estaba sola? ¿Sabes si estaba sola o todavía estaba con algún Andaba, compañero? andaba sola, por lo Oh. menos alojándose en ese hotel, como que la muestran que se saca fotos, que se encontraba con gente, que interactuaba, pero ella en ese hotel se estaba alojando sola, ¿cachai? No estaba con ningún amigo.
Y parte de estas cosas como que en su blog, por eso les digo que si tienen el tiempo y cachan el idioma, que se metan a sapear. A mí me dio nervio, yo no quise leer lo que decía, pero sí en un video que vi mostraban como algunos posts como claves de ella en su blog, y ella mencionaba que estaba, mientras ella estaba en este viaje, estaba como en un punto muy bajo, decía que su depresión la estaba pegando muy duro, y que trataba de hacer cosas todos los días que estuvieran dentro de su rutina, pero que de vez en cuando hacía algo que fuera así como, entre comillas, reckless, que reckless en español sería como Riesgoso. descuido, riesgoso, Cuidado, eso, claro. algo riesgoso. Que para una persona joven algo riesgoso puede ser ir a tomar, así como, no sé, darse un besito con alguien que no la conoce, como que algo igual muy, muy dentro de lo normal, ¿cachai? Eh, pero que viéndolo en ese momento, ¿cachai? Como ya una cabra de esa edad así viajando sola, tal cuestión, así como you go girl, pero viendo hacia atrás lo que pasó, yo creo que ella estaba sufriendo episodios maniáticos, Ujú. ¿cachai? Y que de ahí venían estos comportamientos como riesgosos. Ajá. Y además que ella menciona varios eventos que tuvo durante este viaje y era como que perdió 2 teléfonos, perdió un vuelo, ¿cachai? Entonces era como que eh, andaba como en una cosa, un ánimo medio extraño, ¿cachai? Andaba en otra. Sí. Entonces, como que cosas que le pueden haber gatillado el episodio maniático. Bueno, se sabe que uno de los medicamentos que ella tenía recetado, de hecho, produce manía como efecto secundario. Ujú. Se sabe también que a la fecha de su muerte, lo primero que quiero descartar es que el hotel sí está en un lugar medio shady, donde se sabe que se mueven drogas, pero en el informe forense sale que ella no estaba bajo ninguna sustancia, no tenía ni alcohol ni drogas recreativas en el cuerpo. Ahora, como algunas características de un episodio maniático, pueden ser alucinaciones, paranoia, agitación psicomotora, o sea, como una como manía con el cuerpo, comportamiento desorganizado, pero que a simple vista puede parecer como que tiene un propósito. Entonces, no sé si tú te acuerdas que en este video se ve que ella se sube al ascensor y aprieta todos los botones, Sí, 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 una sí. cosa completamente sin sentido, y ahí como que se queda mirando. Y la puerta no se parece que el ascensor no funciona, no se cierra, entonces la gente dice, oh, esto es algo paranormal, los fantasmas no Ay, quieren que sí, se qué vaya. raja. Si no se cierra, entonces ella como que mira para afuera y se esconde. Y Entonces eso uno hasta está el con la último impresión, piso. claro, y todo el mundo dice como, ¿cómo no puede haber otro ángulo de la cámara? Pero piensen que este es un hotel rasca, no tiene más cámaras. Si es que tenía más cámaras, las cosas probablemente no funcionaban, las tenían ahí de mono nomás, ¿cachai? No tenían ni algo conectado, ¿cachai? Era el puro cartón. Y se ve que ella sale y como que hace gestos muy exagerados con la mano, como si le explicara algo a alguien y finalmente se va. Y, ese Da susto. y lo más como interesante es que ese es el último, la última vez que ella se le vio. Ujú. ¿Cachai? Eso es lo último que sabemos de ella y no se sabe si la estaban persiguiendo de verdad o si estaba en un episodio maniático, ¿cachai? Ujú. Eh, Ahora, después de eso, ella desaparece y los papás son los que se dan cuenta porque ella, a pesar de que estaba de viaje, los llamaba todas las noches. Entonces, de repente, como, no nos está llamando, no nos está llamando, ya. Y cuando viene esta queja en el fondo de los huéspedes, cachan que la cabra había estado todo el tiempo en el hotel. Ahora, mi duda sobre esto era ellas cuánto tiempo llegaba efectivamente en el tanque, ¿cachai? Porque igual es harto tiempo después que la encuentran, ¿cachai? Ujú. Pero otras cosas que mucha gente piensa que supuestamente los tanques, estos eran como muy altos o las puertas eran muy pesadas, pero una cosa que yo noté al tiro viendo varios videos que hoy día es que la mayoría de las veces que te muestran estos tanques de agua, no te muestran los que en verdad están en el hotel, te muestran unos blancos que son mucho más duros y firmes. Pero Ujú. cuando tú buscas tanques de agua, Hotel Cecil, te salen porque ya es demasiado famoso y son unos tanques rasca. O sea, como que en verdad lo más complicado es el tema de la altura para subirse, pero no es como que tengan tapas muy pesadas, ¿cachai? Como las que se Ah, muestran en estos tipos blancos. Es perfectamente posible que uno se meta. sí, Ahora, el pero, hotel decía que... Dime. pero Cami, sí me acuerdo haber visto en las noticias cuando pasó todo esto, que lo raro era que, no me acuerdo eso si era pesado o no pesado, pero el espacio para tú meterte, tu cuerpo al estanque con agua, perdón, tanque con agua, era complicado. Y para llegar a esa puertita era como subir unas escaleras, pero todo muy apretado, muy angosto para llegar a la parte de arriba y tirarte. Entonces me acuerdo Sí, que por eso hablaban mucho de eso, de que quizás había alguien más involucrado en esto. sí. Pero ahora vi, y esto lo probó un youtuber hace poco, que se fue a ¿Ya? meter para allá, ¿Ya? como a ver cómo podía haberse hecho. Y la entrada es difícil explicarlo si no la están viendo, pero hay Ujú. una puerta que si tú la abres, tiene una alarma para que alerte al personal del hotel. O sea, en el fondo, cualquier huésped en condiciones normales no debería pasar a los tanques de agua. Ajá.
Entonces eso también como que en algún momento dejó caer la sospecha en el hotel, y de hecho el hotel fue demandado por esto, ¿cachai? Oh. Y por eso se sabe esto, porque ellos dijeron, no, es que nosotros tenemos medidas de seguridad para que la gente no llegue ahí. Pero hay dos escaleras como de escape, Ajá. y entre esas hay una que sube y tú quedarías como en un techito. Y desde ese techito es súper fácil saltar al tanque. Ah, ¿Cachai? No entráis por abajo, sino que ok. entráis por arriba. Y ahí te Ujú. tiráis. Y ahí es perfectamente probable y además que la causa de muerte no es ninguna extraña, es ahogo. ¿Cachai? No es intoxicación, no es golpe, no es ninguna herida, ¿cachai? Es ahogo. Entonces, al parecer, habría sido un suicidio. Oh, qué Sí, heavy. es probable que fuera un suicidio. Ujú. Ya, Sí, esa era la otra. Y la tercera, esta es una que es menos conocida y de hecho yo no sabía el nombre del caso. Yo sabía solamente como la historia más o menos. Yo me acuerdo haber leído hace unos años. Este caso fue en el 2010 y se resolvió en el 2013. Tuvo 3 años como caso sin resolver. Yo ujú. cuando lo vi en su momento, lo que se sabía en ese entonces era que una familia había dejado como todas sus pertenencias y había desaparecido. Y era muy raro porque sabían que notaba que habían como agarrado a los niños y habían dejado la casa tal cual, así como que a los niños se notaba que los habían sacado de Bertele, habían dejado las dos mascotas, la cuenta llena de plata en el banco y se habían mandado a cambiar. Y como que todo el mundo obviamente pensaron drogas Sí. o que algo, no sé, en algún negocio turbio estaban envueltos, ¿cachai? Cuando revisaban los computadores encontraron que estaban como planificando un viaje a México, entonces, se quieren esconder, pero como que todo el grupo familiar y de amigos cercanos decían, como, no, pues, ¿cachai? Esta eran gente que les estaba yendo bien en la vida, que tenían planes a futuro, no son el tipo de personas que haría esto, así como no. A todo esto era una familia de 4, la mamá, el papá y 2 niños de 3 y 4 años, creo que eran. Eran gringos, Y ¿verdad? Creo que según yo sí, sí. sí, eran gringos y Ajá. estaban. Y ellos desaparecen y encuentran el auto 4 días después. ¿Cachai? Ajá. Así como que desaparecen y después encuentran el auto, pero no encuentran a nadie más. ¿Cachai? Entonces ahí quedó con más la cosa extraña. Y además la casa no tenía ninguna señal de que hubieran entrado forzadamente, no se habían robado nada, entonces tampoco se encontraba que hubieran como terceras partes envueltas, ¿cachai? Pasó como un año sin que se supiera nada, nada de nada. Y la cuestión es que en algún momento se pensó como, ya, ok, pero están estos $100.000 que quedaron en la cuenta, así como, pues, ¿habrá podido ser el socio? Y le preguntaron al papá del padre de familia, en el fondo al abuelo de los niños, y él decía como, no, yo creo que no, bueno, en verdad espero que no. Y de repente, y el gallo, entre paréntesis, flash forward, fue el socio, que no se supo hasta 3 años después. Pero en su momento el socio también quiso como sacar un libro donde hablara del caso, y yo siempre sospecho a la gente que es como cercana de alguna manera a alguna persona relevante por la razón que sea, por algo bueno o malo, y que quieren escribir un libro al respecto. Siempre encuentro que es como un arañazo de tratar de agarrarse a esa fama. Ajá. Y siempre encuentro que viene de un lugar medio raro mentalmente y poco sincero. Los hijos de famosos, los hijos ilegítimos que quieren publicar libros, las hermanas de, ¿cachai? También La el caso esposa de de la como de. Madeleine, también un tipo medio freak, al comienzo empezó a ayudar y después los policías se empezaron a sospechar. Y él es como uno de los principales sospechosos y él que le gustaba brillar y que lo entrevistaran y sí, yo vi, no, no. De hecho, como los que hacen estos como tiroteos masivos, como los high school shooters, por ejemplo, Ujú. eh, quieren como ser famosos. Y el gallo también que asesinó a John Lennon lo hizo porque quería ser famoso y la única manera que él tenía de ser famoso era asesinar en el fondo a alguien relevante. Creo que el asesinato de Versace también fue por algo parecido. ¿Cachai? Oh, Entonces siempre hay como una búsqueda de una notoriedad en el fondo. ajá. Bueno, ya, entonces ahí ya pasaron como que en el fondo no se tenía ni una prueba, nada, y ya pasaron 3 años, sin Mm. nada. Y el 2013 un gallo X pasó por el lugar indicado en el momento indicado y encontró las tumbas con los cuerpos. Y ahí los sacaron, como que plus con el auto, además, en el auto había de ADN. Esto es lo que no especifican en el video que veo y que vi yo, pero yo creo que tiene lógica que el ADN del socio estaba en el auto, pero como igual era alguien cercano, igual era como obvio que pudiera Ajá, estar ahí, voy a estar ¿cachai? ahí, sí. Claro, pero cuando sacan los cuerpos encuentran que los habían golpeado con un arma, no, con un arma punzante, con un martillo, no me acuerdo qué fue, pero fue como a golpes. Y ahí también tenían el ADN del gallo. Y cuando lo dijeron así como que lo aislaron como sospechoso, revisaron su teléfono y pudieron ver que su teléfono estuvo en ese lugar como solo 4 días después de que ellos hubieran desaparecido. Oh, ¿Cachai? Y él de hecho fue el que alertó a las autoridades, él fue el que comentó así como, oye, no los he visto y qué sé yo. Y fue porque el gallo tenía como un problema de como adicción a las apuestas
y ya llevaba tiempo, ellos tenían una empresa en común y él llevaba tiempo como en secreto firmándose cheques a sí mismo como para darse plata y la perdió también apostando y esta fue como la manera que encontró, no sé si salirse del problema o quedarse con las lucas. Y ahí lo pillaron que fue él. No te puedo Pero creer. 3 años después, y mientras tanto el gallo así como no, todos sufrimos por desaparición, ayudando en todo, ¿cachai? Casi que escribiendo un libro. Y eso es lo más cara raja, en el libro que el gallo quería escribir, iba a hacer parecer como que todo era culpa de la esposa del gallo, de su socio, y que por eso él, no sé, quizás lo había empujado a hacer algo drástico, así como desaparecerse. Pero era todo él para lavarse las manos. Y a todo esto este libro nunca se escribió porque la familia y amigos se opusieron, así como no, esto no es así, no sé, y fue como demasiado el backlash, y por eso no se hizo, ¿cachai? Oye, Así tipo que eso. hermosa y mató al socio, a la esposa del socio y a los hijos, a todos. Sí, imagínate matar a 2 niños No, porque no. tenéis problemas de apuesta. Y bueno, esas son las 3 historias de misterios resueltos ahora y quería recomendar como 2 películas en torno a ese tema, porque tienen más que ver con la de la historia de la Elisa Lam, que son como películas como de psicosis psicológica y todo. Black Swan, que todo el mundo, yo creo, la mayoría ya la han visto, si no la han visto, se la recomiendo mucho. Muy buena. Muy buena, y si es que en verdad hay alguien que no la haya visto porque ganó un Oscar. Se trata de una bailarina que en el fondo empieza a tener como problemas psicológicos por la presión que está ella sufriendo en torno a su profesión. Y a Ajá, ti por partes no te queda claro lo que está pasando de verdad, lo que no está pasando. claro, Y lo hay que... otra muy, muy parecida, que esta sí que es poco conocida, se llama Perfect Blue. Y es una película de animación japonesa de un artista que se llama Satoshi Kon, que falleció de hecho, entonces esta fue como su última gran obra de arte y que muchos creen que Black Swan está basada de hecho en Perfect Blue. Tiene una onda parecida, Ujú. pero se transcurre en un setting completamente distinto. Se trata de una artista japonesa que está en un grupo como pop de allá, que quiere dejar el grupo para ser actriz y como que enfrenta backlash de sus fans y ahí empiezan a pasar un montón de cosas que llega un punto donde tú no sabes si estas cosas le están pasando o si ella se está volviendo loquita, ¿cachai? Ay, qué... Y yo diría que es mucho mejor que Black Swan. O sea, Black Swan es buena, pero estás así como brillante y te tiene todo el rato a la orilla de la silla y cuando termina así que hay para la caga. Así que si tienen tiempo y les gusta la animación japonesa y quieren ver algo denso, Perfect Blue. Ah, y es anime, no es Sí, película persona de verdad, de verdad. no, es Ah, anime. mira, no la conozco. Oye, aprovecho el pánico, ayer fui a ver The Joker, el Guasón. Ay, ¿Te pero gustó? Cami, es que depende. Es terrible, ¿cierto? Es como que te ¿La viste? pone, sí, Ah, sí la vi, pero pero no. te genera cosas muy feas como emocionales. La película es Sí, buena, pero te hace sentir mal. sí, porque te da como pena, pero te causa como desprecio y también toca el tema de las enfermedades mentales en la gente y te hace pensar que realmente todo esto, a ver, todas las personas que tienen problemas no son tratadas como corresponden y no creo que hayan políticas de gobierno que les den un programa social y para que puedan estar bien o puedan funcionar en la sociedad. Pero es triste, es feo, es Y bacán. es como, es un maratón de vergüenza ajena, como Sí, todas las cosas que le pasan a él, para los que no la han visto y la van a ir, no vamos a entrar en mucho detalle para que la puedan ir a ver, pero no es una película del villano bacán, el no, villano que tiene todo bajo control, ni se les ocurra llevar a sus hijos, no, así como que en verdad que no, 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 no. así como no. Eh, pero muy buena, vale la Muy- pena verla y es de esas películas que te gustan más como días después de que ya las viste, Sí, cuando cuando la procesaste. claro, porque cuando tú la estás viendo en el momento, de hecho lo pasáis mal. Yo vi gente que salió enojada del cine, así como que querían irse. Yo, yo Es fui que es una cierto que es ir a pasar un mal rato, porque no es como, sí. por ejemplo, cuando fui a ver 12 años de esclavitud. Es una Ay, película que no es bonito verla, te hace sentir como las pelotas y sabes que va a ir a pasarlo mal, ¿cachai? Pero es buena igual. O no mm, sé, pues hay películas que son muy bonitas, pero que nunca quiero volver a verlas en mi vida, como La vida es bella o El pianista. Excelentes obras de arte, no las quiero ver nunca más, porque son exacto. un sufrimiento demasiado grande. Sí, muy feo. Y salí del cine y dije, no, debería haber visto Maléfica. Pero bueno, sí, sí fue Pero buena. es buena, vale Pero la es pena, que vayan a verla. Sí, sí, sí. muy bien. ¿Estás lista, Cami? Cuéntame tú lo Muy tuyo. bien. Hoy les vengo a hablar también sobre personas desaparecidas, pero no desde el punto de vista que habló la Cami, que son perdón, que fueron casos en su momento que pensamos que eran paranormales, que tenían causas paranormales, pero que finalmente fueron hechos normales, del día a día, mundanos.
que llevaron a estas personas a desaparecer y o morir. Lo que yo les voy a contar es sobre casos de personas desaparecidas, que algunas han podido ser encontradas, que son las pocas, y las demás no. Y han encontrado o los cuerpos, partes del cuerpo o ningún cuerpo. En Estados Unidos hay una persona que se llama David Paulides, para que lo busquen. Y este hombre es un ex policía que está retirado. Y durante su vida se dio cuenta de que hay muchas desapariciones alrededor, mejor dicho, en los parques nacionales de Estados Unidos. Entonces él se ha dedicado a investigar y le puso un nombre a toda esta gente, a todo esto que está pasando, que en inglés es Missing 411. Es como en español Desaparecidos 411. Lo extraño de todos estos casos, lo primero que llama la atención es que el organismo de Estados Unidos que regula o que maneja los parques nacionales no mantiene un registro de las personas que han desaparecido. Muy extraño, porque Sí. la policía tiene que mantener registro de las personas y para saber si aparecieron, si lo encontraron, pucha, quién sabe. Entonces la cosa es que David Paulides se dio cuenta de que hay muchas agrupaciones de gente desaparecida, como les decía, en estos parques nacionales, en estas zonas. Oye, entre paréntesis tengo una pregunta. ¿Allá los parques son cerrados como los de acá de Chile o son que cualquier persona entra? No, creo que son abiertos, cualquier persona entra. Claro, hay Ya. unas partes que tienen como una entrada, pero realmente puedes ingresar por otros lados. Así Ya. que sí, realmente no tienen control sobre quién entra. O quizás en algunas veces y otras veces no. No Claro. estoy segura, pero yo he visto fotos y lo veo abierto. Sí, Que se ven hay abiertos. Que lugares- ese es como ya el primer problema, porque acá por último queda un registro de que alguien entró y te queda dando vueltas si alguien no se fue, Sí. no sé. Pues. Sí, y bueno, y lo otro, aparte que no mantienen un registro, es que pareciera que estas personas, son como los guardabosques, creo que le llaman allá, no quieren cooperar. O sea, realmente no quieren pasar información ni nada. Bueno, y la gente que desaparece son personas de todas las edades y sexos, pero hay ciertas características que David ha logrado, ¿cómo decirlo?, descubrir que tienen en común estas personas. Por lo general, son personas inteligentes, a veces tienen algún tipo de discapacidad y o ascendencia alemana. Es muy extraño eso. Apellidos alemanes, y dice que mucha gente que él tiene registrado tienen ascendencia alemana. Y también muchos hombres blancos, ya adultos. Y también descubrió David de que la ropa, el color de ropa que estaban usando las personas desaparecidas influía en su desaparición. Las personas que usaban colores brillantes, rojo, amarillo, por ejemplo, en particular amarillo, eran las que más desaparecían. Y fuera de estas características, él no ha logrado encontrar otras cosas comunes entre ellos. Entonces aquí viene lo extraño, aparte de que no hay registro de sus desapariciones. Hay muchos casos en los que la gente que ha vuelto a aparecer, en particular niños, así estamos hablando de niños chicos, 3 años, dicen que se encontraron en el bosque con un oso, con un lobo, que los ayudó a pasar la noche, que les dio berries, como moras, para sobrevivir, y que al día siguiente como lo encaminó para que lo encontraran las autoridades. Imagínate. Hay otros casos, esto me acuerdo de una de las cosas que leí en Reddit hace tiempo, que gente que ha sido como atraídas de alguna forma mentalmente a ciertos lugares y que dicen haber encontrado como especies como de cavernas, que adentro había un sol, era como el día, había gente, habían animales raros, así todo un mundo diferente, que no era el nuestro. Entre paréntesis, una aclaración, la Eve acaba de mencionar la red Reddit, que Ajá. yo he cachado que mucha gente no la conoce. Reddit es una red súper grande y ustedes cada meme que vean nació en Reddit, en verdad. Ahí es donde se generan todas las tendencias de internet, nacen ahí. Los Ajá. memes de 9gag son todos copiados de Reddit, los que ustedes ven en Instagram y Twitter son todos copiados de Reddit, ese es el origen de todo. Y entre Ajá. varios, y tiene distintas categorías y cosas, en verdad puede tener de todo. Y hay mucha Sí, información de todo, pero así, Sí. de todo, hasta cómo matar gente. Sí, Me sí, encontraba- yo siempre consulto en Reddit, lo que quiera saber me meto para allá. Sí, así es.
Entonces, como les decía, todas estas desapariciones las rodean situaciones extrañas. Sé que justo estaba viendo, cuando estaba buscando los casos que te comentaba, me topé con las 411. Ajá, Y vi también casos de, salió un gallo que se había desaparecido, pero él hace años cuando él era niño desapareció. Y también contaba la historia de que era un oso, un lobo que lo había devuelto. ajá. Porque esta historia que yo te decía fue hace como un par de años, un año más o menos que pasó. Y lo que tú me dices como alguien ya mayor, o sea, adulto ahora, O ¿o sea, no? ahora es viejo, claro, Ah, ahora sería viejo y esto le pasó, la foto del de niño estaba en blanco y negro. ajá. Eso es lo que me acuerdo, o sea, fue hace años. Bueno, más adelante voy a llegar a unas conclusiones mías, medias descabelladas quizás. Ya. Y lo otro, lo de los niños, que a mí me llama mucho la atención de los niños que desaparecen. Los casos recientes, porque yo sigo a este David Polaetz en Twitter y sube un montón de casos de desapariciones que él cree que están relacionados con el Missing 411. Bueno, y la cosa es que hay niños que aparecen, como te decía, pero no, perdón, aparecen muertos, a eso me refiero. Cami, edita eso ya, porque suena muy feo. Hay niños que aparecen partes de su cuerpo en el bosque, pero lo extraño no es que como que encontraron, por ejemplo, un hueso, Pero un diente no en aparecen el mismo enteros. lugar, no aparecen en el mismo lugar, Ah, sino que aparecen, por ejemplo, esto es freak, el cuero cabelludo, Cami, de un niñito, en cuanto aparece en una parte, y el diente no sé a cuántos kilómetros más lejos. Entonces no tiene sentido. O sea, bueno, si me pongo a pensar de que algún animal se está comiendo el cuerpo en descomposición, podría ser, pero el cuero cabelludo, y si mal no recuerdo, decía como que lo habían hecho quirúrgicamente. Entonces esto, quién sabe, quizás no es algo místico, así paranormal, sino que es alguien loco, un yo serie. cuando dijiste que eran todos blancos y de ascendencia alemana, yo pensé que podían estarse robando los órganos. Ujú. También, Pero por tantos es que no, años, puede ser cualquier cosa. Sí, no, y esto ahí, pero Cami, me descargué un libro de él que a todo esto tiene varios libros muy buenos, pero son libros como de los casos nada más, no es como que te cuente una historia el libro. Y la cosa que tiene historias, casos de desapariciones desde 1884, cacha, po. 1800. Es que entonces no puede ser una organización porque ninguna organización criminal es tan prolífera, ni la mafia, como era en su momento, duró tanto, ¿cachai? Entonces no tiene ningún sentido. Imagínate. Bueno, y, y otra cosa que pasa cuando estas personas desaparecen es que inmediatamente cambia el tiempo, el weather, el clima, se pone a llover, por ejemplo, a nevar, y cosa que imposibilita la búsqueda de las personas. Y también borra la evidencia, pisadas, quizás sangre, ¿cómo se le llama? Los Todas las residuos. señales. Claro. Entonces, a él se le hace muy extraño que siempre pasa esto, siempre. Y lo otro también extraño es que traen por lo general a perros que buscan a estas personas y agarran un rastro, empiezan a buscarlo, a seguirlo, 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 y de repente desaparecen. O sea, en ese punto que no hay nada, o sea, ni un árbol, nada, la persona desapareció, su esencia desapareció. Entonces, muy extraño. Realmente es como que se desvaneció, así de un Eso es segundo. raro porque una persona, según yo, la única manera en la que podría pasar eso es que se hubieran pasado por un río quizás, ¿cachai? Que Ah, un perro claro. pueda perder como pero si lo pierde en un lugar X en medio del bosque, no, eso no tiene Sí, sentido. sí, o con un vehículo, pero estos son, Claro, son lugares que realmente no entran están a autos. mano. Sí, no, 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 no se puede. Bueno, ya también con esto me desvío, o sea, es el tema, pero me desvío a lo que quiero llegar. Me acuerdo una historia de un niñito también, como de 5 años, que se desapareció en Estados Unidos. Y la cosa es que empezaron a buscarlo. Y en paralelo había un hiker, una persona que andaba haciendo trekking, sola, un hombre parece, y la cosa es que andaba como en muy alta altura, en una montaña con pendiente, y como a lo lejos, más arriba, vio a un niñito con chaqueta roja. Y él, ¿qué onda? ¿Por qué hay un niñito tan chico? Empezó como lo que podía ver, si es que había un adulto o algo. Y la cosa es que empezó a avanzar hacia él, y el niñito desapareció. Y cuando ya volvió de su trekking, supo que había un niñito desaparecido y él decía, no, yo lo vi, pero no entendía Ah, cómo un niño solo, el niño no andaba con su papá allá arriba, andaba en un lugar tranquilo y el niño desapareció de un segundo a otro, prácticamente bajo sus narices, y este señor lo vio allá arriba.
Entonces no podía ser, no tenía sentido. Entonces, estos son ejemplos de lo que rodea a todo el tema de los desaparecidos 411. Es muy, muy interesante. Ahora Qué voy a... raro, es como un triángulo de las Bermudas, pero en un Sí, bosque. así es. Entonces les tenía que contar eso para que tuvieran como un como contexto para lo que les voy a contar ahora. Es una historia que es real, bueno, yo sí creo que es real, que pasó en Sulawesi, o que sigue pasando en Sulawesi, que es una ciudad que está en Indonesia, que es en Asia. La persona que cuenta toda esta historia se llama Alan Lamers, como de Lamer, Lamers, Alan Lamers. Este es creo que es un ingeniero, pero es experto en comunicaciones. Trabaja en una ONG que ayuda a las comunidades aisladas a instalar centros de radio para que se puedan comunicar y para poder transmitir noticias como democráticas. Es un tema también político. Entonces hay plata. Que inviertan en estos lugares para que le instalen las antenas y todo el tema. Y más encima son lugares que no tienen ni siquiera electricidad, Cami, son aldeas. Y la cosa es que Alan, que es canadiense, con ascendencia de los nativos americanos, le tocó ir un año a Sulawesi, que en español, o sea, lo busqué en Google y me lo traducía a Islas Célebes. Y la cosa, bueno, así como un paréntesis que me llamó la atención, este Alan dice que muchas culturas, incluida la suya, que son los nativos americanos, y la cultura de la gente de Sulawesi, creen que llegaron a la Tierra, o sea, en sus ancestros, sobre la caparazón de una tortuga de mar. Ah, Entonces, sí. él dice que, bueno, quizá eran, ¿cómo se llama? Platillos voladores. Y de esa forma llegaron a la Tierra. Entonces le llama la atención de que había muchas similitudes culturales de los nativos americanos y la gente de Indonesia. Que a todo esto no sé cuál es el gentilicio de los indoneses. Oh, No sé. no, no sé, no creo que sean Lo que indoneses. buscar. Bueno, disculpen. Y bueno, entonces le tocó un proyecto, tenía que ir a una aldea a trabajar, y en este caso la gente, los locales querían mostrarles a ellos, a la ONG, no recuerdo si eran, ¿cómo se llaman? Troncos, como que había una tala ilegal, había algo ilegal, y ellos querían mostrarle a estas personas para que se hiciera más público. Mm. Entonces la cosa que esta aldea estaba súper aislada. Podías llegar solamente caminando y eran como 10 horas caminando. Ya llegaron a la aldea y de ahí partieron al lugar donde estaban ocurriendo estas cosas, donde estaban talando estas leñas, si mal no recuerdo. Luego, cuando venían de vuelta, que era un tramo más o menos largo, de vuelta a la aldea para dormir, todo esto, era un grupo grande, era un grupo de 10 personas, todos profesionales, doctores, ingenieros, iban junto con Alan para ver todo este tema. Y uno de estos compañeros de él era bien conversador, y en la vuelta venía bien callado. Y este Alan como que se le hizo extraño. La cosa es que llegaron a la aldea, y el amigo, o sea, no sé si era amigo, pero el compañero pero en una cosa de una hora se enfermó gravemente y se puso a vomitar. Pero lo que explica Alan, y disculpen si son la gente sensible, pero que él nunca había visto un vómito estilo proyectil. O sea, realmente no era normal. Dijo, él hablaba como, era como un vómito de, no sé, casi 1,5 metros de distancia. O sea, como que era mucho. Y le empezaron a dar como ataques, como convulsiones. Y nadie sabía qué le estaba pasando. Y estaban todos tan preocupados y estaban viendo qué pastilla darle, mantenerlo hidratado para que sobreviviera la noche. Porque estaban súper aislados, no había ningún hospital, ninguna clínica, nada. Y la cosa es que al día siguiente se recuperó. Así como nada, como que nada le había pasado. Y ahí les cuenta. Su compañero les dice que la noche no les había querido decir por vergüenza. Ay, ¿sabes? Se me olvidó lo más importante de todo esto. Al comienzo, antes de ir a la aldea, la gente local les pidieron que no llevaran ropas de colores brillantes, solamente usaran ropa de color negro o blanca, pero mejor si era negra. Entonces este compañero no hizo caso y tenía puestos calcetines largos de color amarillo. Entonces, por Ah, vergüenza, no quiso contarles la noche porque él sabía que no tenía que ir con ropa de color brillante y en particular amarilla. Y dice que cuando venían de vuelta, él sentía que le mordían las piernas, pero lo que le estaba mordiendo las piernas no era invisible, él no lo veía y lo estaba arañando y lo mordía, lo mordía.
Y la cosa es que cree que ese ser que lo estaba mordiendo fue lo que le produjo esa enfermedad rara, brutal, así fue súper intensa y luego se le pasó. Y cuando le contaron a la gente de la aldea, ellos le dijeron, tuviste mucha suerte, porque la gente desaparece. O sea, cuando tú usas colores brillantes, a ti te llevan. ¿Y eso te Y podrá pasar en cualquier parte o será como en distintas partes del mundo, como para cachar, para no hacerlo? mira, yo siento, Cami, o sea, esta es mi teoría, ¿no? Yo creo que hay ciertos lugares que tienen mucha energía, tienen algo especial, realmente como un triángulo de las Bermudas. Entonces son lugares, o quizá hay portales, en los que estos Mm. seres, sé que son seres y no son personas, pueden acceder y llevarnos. Quién sabe también qué nos hacen, para qué necesitan a las personas. Pero lo extraño de todo esto, Cami, es que hay gente que se la llevan y hay gente que no. ¿Cachai? ¿Y cuáles son Mm. y por qué? ¿Por qué pasaba de esa forma? Entonces, imagínate, aquí se repite lo del color de la ropa, que es súper importante. Ah, y bueno, y la cosa es que este Alan cuenta de que el compañero le mostró las piernas cómo tenían las mordidas. Y Ah. él dijo que no, realmente parecían más arañazos que mordidas, pero el compañero dijo que se sentían como que me estaban mordiendo. Y Alan describe las mordeduras como grupos de tres, así como tres dientes, me imagino. Pero a lo mejor no se lo llevaron porque estaba acompañado, pues. También puede haber sido, sí. Y bueno, y ahí en la zona le decían que esto siempre ha pasado en esa zona, siempre. Y a tal punto de que ellos ya se adaptaron a esto que está sucediendo, porque no pueden hacer nada. Entonces, como te contaba al comienzo, ellos tienen que caminar muchas horas en el bosque, que realmente no es, perdón, no es bosque, es jungla. Es una jungla húmeda, espesa. Entonces, dicen, incluso ellos le decían, con la ropa de color negro, igual puedes desaparecer, pero tienes menos probabilidad. Entonces, que es súper normal eso. Qué raro Entonces, será porque a lo mejor no nos ven, lo que sea que a lo mejor con otros colores no nos ven, pues. como con otros... Ah, también puede ser, sí. Y justo hoy día en la mañana estaba viendo Reddit y vi un avance tecnológico que estaban mostrando, que era de una especie de un material que, por ejemplo, lo ponías estaba tu ventana, ponías este material y tú estabas mirando hacia la ventana. Y tú veías como borroso la luz de la ventana y toda la cuestión. Y detrás de ese material, que era como una especie de plástico, había, no sé, un casco de fútbol americano. Y no se veía. Después te lo mando, está súper... Como, pero, como que te muestra cosas que normalmente no ves, como Tenía los rayos ultravioleta. no, sino es como una especie de camuflaje, como depredador. ¿Te acordé cuando se desaparecía, pero tú le veías como la silueta en el bosque? Sí, Así la gente lo describe, ese tipo de camuflaje. Bueno, de ahí voy a llegar a eso. También quiero hacer unas cositas. ya. Bueno, entonces esta gente de Indonesia llama a estos seres jin, que creo que se traduce como demonio, o kutati. Esto sí, no estoy segura cómo traté de escucharlo bien, no sé si es kutati o kuati, y que significa persona pequeña. Y la cosa es que estas personas han visto a estos seres y dicen que viven en las montañas. Entonces les voy a contar una mini historia antes de llegar a la descripción de estos seres. La historia es de el primo de una amiga de Alan, que es el que estaba contando todas las historias en Indonesia. El ¿Ya? primo fue con un grupo de amigos y se fueron a hacer hiking o trekking en las montañas de ahí, de una zona, y llevaban alimentos, agua, sus carpas, todo preparado para esos días. Y la cosa es que el primo de su amiga no volvió a aparecer. Ya pasaron los 3 4 días y no estaban. Y desaparecieron alrededor de un 12 de febrero. Sí, el 12 de febrero del 2016. Eso sí, el año no estoy completamente segura, porque esto lo escuché en un podcast de una entrevista que le hicieron a Alan. Y el video fue subido en el 2016, así que yo asumo que fue el 12 de febrero de Ah, 2016. ya, ¿Cachai? vale. Pero fue el 12 de febrero de algún año. Y la cosa es que mandaron grupos de búsqueda para encontrar al grupo y solamente encontraron al primo el 4 de marzo. O sea, estuvo febrero, marzo, como un mes y un poquito más desaparecido. Y la cosa es que el joven, el niño, estaba súper desnutrido y en muy mal estado. Y estaba confundido también, o sea, estaba como no, traído. Y no tenía muchos recuerdos de lo que había pasado. Lo que sí se acordaba era de que había visto personas chiquititas que lo seguían. También Ah, vio animales gigantes que nunca había visto antes, que eran como caballos, grandes también, con antenas gigantes, que no era como ¿cómo se llama? Un alce, como que eran más grandes. Bueno, los alces sí, pues sí tienen como una especie de cuernos, de cosas.
en la cabeza. Sí, pero no creo. Espérate, ¿a dónde fue que se perdió este cabro? Estoy como en el cerro, allá de en Pero Indonesia también. en Indonesia. Ah, es que Sí, no creo que hayan como alces allá, pues, ¿cachai? A lo no, mejor hay no, como no, gacela o una cosa no. rara, pero no creo. Y luego el Alan le pregunta a este chico si recordaba cómo eran estos seres pequeños. Y él los describe que eran chiquitos, obviamente, que tenían ojitos negros, chiquitos, nariz chiquita, casi inexistente, y una boca muy larga, que cubría casi toda la Oh, cara. Era casi como una cara feliz. Y decía que oh. tenían los dientes grandes cuando sonreían. Y él quedó traumatizado por toda esta experiencia y le tomó meses poder hablar nuevamente. O sea, quedó muy mal. Ah, y aquí la tengo, Cami. La zona que desapareció se llama Palopo. Y dice que en sus montañas es súper común que se vean avistamientos de estos seres. Y hay desapariciones y hay cosas raras. Y también cuentan la gente de ahí, de las aldeas, que los Jin o Kutati son súper rápidos, muy rápidos. O sea que tú de un segundo a otro, pum, desaparecen. Entonces no se sabe si estos seres son buenos o malos. Y aquí va más mini ejemplo. Esta otra. Se trata de un hombre que estaba en su bote, andaba en un río. Y la cosa es que en ese río viven cocodrilos. Y de repente aparece un cocodrilo que era muy gigante, atacó el bote al hombre, lo volteó y desgarró al hombre, lo mató. Ay, 2 semanas después, el hombre aparece en la puerta de su casa. La aldea quedó así. espérate, pero ¿cómo supieron que lo había matado o lo encontraron? No, 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 porque habían otros hombres en botes porque era como un lugar de tránsito y que vieron cómo se lo volteaban y no lo comenzaron a ayudar y vieron cómo el cocodrilo se lo comió. Incluso Ah, hubo testigos y esos testigos vivían en la misma aldea que él. Entonces él aparece en la puerta de su casa y todos quedaron como, ¿qué onda? Y les dio mucho miedo. Y el hombre les cuenta que a todo esto estaba sano, no tenía ninguna herida, nada, y les cuenta que los Kutati lo salvaron, lo cuidaron y lo trajeron de vuelta a la casa. No sabemos si es que estos seres son buenos o malos, son buenos y malos. Algunos se los llevan y a otros no. Y a todo esto los amigos del primo de la chica esta nunca aparecieron, solamente él. Yo estaba pensando, ¿qué puede causar estas desapariciones? No tengo idea por qué, pero ¿qué puede estar causándolas? Y bueno, al tiro pienso extraterrestres. Hay gente oye, que... pero a los que desaparecen, no sé si los matarán o los usarán para algo, po. Exacto. A lo mejor Entonces, se quedan con ellos. sí, no sabemos por qué niños, por qué gente con discapacidades, con retrasos mentales, gente muy inteligente, ¿cachai? También hay algunas teorías que he leído en internet de que puede ser alguna especie de primate que desarrolló habilidades de camuflaje y que si fuera así, podrían ser seres más inteligentes, quizás conscientes, no sé, más como nosotros, y que se están cuidando, o sea, por eso nunca lo hemos encontrado. También hay otras teorías de que pueden, como te comentaba hace rato, que pueden haber portales a otras dimensiones en esos lugares, que hay mucha energía. Ah, y a todo esto, también hace poco leí que en las zonas de desapariciones en Estados Unidos hay mucho granito en el suelo, que realmente es un material que está en toda la Tierra, pero que no se encuentra en ningún otro planeta de nuestro sistema solar. Y que el granito contiene cuarzo y que en su conjunto hace que el granito sea muy altamente conductivo. Entonces, esta persona que creo que era un geólogo que estaba comentando y se le ocurría que podían quizás con el correcto calor del sol sobre el granito, la humedad, un montón de factores, Un podían, campo electromagnético, po. no, hacer una red eléctrica underground, así bajo tierra, que de alguna forma alimentaran estos portales y tuvieran la energía para abrirse y cerrarse. ¿Sí? Mm. Y luego yo estaba pensando, me acordé de otro caso de unos skinwalkers, esa es otra historia para otro momento muy bueno también. Pero la cosa es que yo no sabía, en Estados Unidos les gusta mucho cazar ciervos, venados, y tienen como, ¿cómo decirlo? Tienen hectáreas donde crían estos venados y andan sueltos así por la vida. Hay hembras, machos, cachorros, adultos jóvenes. Entonces, yo me imagino que tú tienes que pagar para entrar ahí, entras con tu vehículo, con tus armamentos, te vas a instalar en la noche o a la hora que tú quieras. No, porque en la noche, porque creo que son más activos de noche estos animales. Y te pones a cazar. Esto es una analogía, ya voy a llegar al punto. La cosa es que las reglas son que solamente pueden cazar los venados machos adultos. No pueden ser ni hembras, ni cachorros, ni adultos machos jóvenes.
porque es para que siga todo como el ecosistema. No estoy equivocada, no es el ecosistema, sino como para que todo funcione. Sí, pues, o sea, Porque, como matan al que ya vivió, en el fondo, no al que se pueda parear o al que le te queda así. claro, y si matan a las hembras, no van a haber más venados. Sí, pues. Es como por lógica. Entonces, yo me puse a pensar, ¿y qué tal si el ser que está haciendo esto, extraterrestre, duende, personas, quien sea, Ah, de una forma tengan ciertas reglas y que traigan gente y otros no? Porque algunos los ayudan. Ah, porque a todo esto, el niño, el primo, que se desapareció con los amigos, él también contaba que de alguna forma lo estaban ayudando. Cada ciertos días, estos seres chiquitos venían con él y como que le mostraban dónde estaba el agua, dónde comer ciertas cositas como para sobrevivir y verificar que estuviera vivo hasta que alguien lo encontrara. Entonces, ¿por qué en oh, esos casos él sobrevivió y los otros no? Así que no es mm. todo un... Con eso concluyo. Y ahora me da miedo ir a hacer trekking. Entonces, ya saben, nunca de amarillo al bosque, nunca de amarillo, cualquier otro color, para que no se los lleven los putatis. Los putatis, No, sí. pero me da caleta de miedo porque igual de repente, o sea, acá en Santiago, difícil que tú te vayas a encontrar en un parque solo, porque en verdad son tan pocos que están cerca y tanta gente, pero yo cuando fui al sur sí me encontré, como yo dije, soy ruda, soy del sur, salí a hacer trekking igual con mi hermano un día de lluvia y sí me encontré en un tramo donde caminamos como 2 horas y no vimos a Ujú. nadie. ¿Cachai? Solamente hasta el momento que yo no quise cruzar un puente colgante porque me dio miedo y insistí con que nos devolviéramos. Cuando íbamos llegando a la salida nos encontramos con una persona, ¿cachai? Y No. ese lugar sí que tenía esta vibra como de que aparecía la bruja de Blair en cualquier momento. Ay, qué rígido. Oh, Sí. yo también con todos estos temas, me acuerdo haber leído en Reddit también. Reddit es mi fuente, es la Biblia de la información. Era un chico que tenía una abuelita o bisabuela y tenía ascendencia irlandesa. Y esta abuelita ya falleció, pero su nieto quiso compartir en Reddit las cosas que ella le decía como más místicas. Entonces, ahora estoy recordando, ella decía de que jamás, jamás, jamás de los jamases fueras a un bosque de noche. Eso era estúpido, o sea, como que era muy malo. Siempre de día. Pero que si tú sentías de día que tú estabas siendo acechado, que te ponías así como que casi en pánico, pero sin saber por qué, era porque algo te estaba siguiendo, un ente del bosque. Y que tú tenías que decir, ¿cómo era lo que tenías que decir? Es mi derecho caminar por acá y voy a seguir, una cosa así. Y sí, también me acuerdo que ella le decía, si encuentras un arbusto de estas como moras blancas, porque yo no sabía que existían algunas especies de berries que son blancas, tú no le des la espalda al arbusto, tú caminas hacia atrás, pero mirándole al arbusto y te alejas lentamente, porque si no, de alguna forma como que te pueden llevar, los seres que vienen en el bosque. No sé, te lo voy a Oh. mandar, Cami, es que es muy, muy interesante. Ya, Y, mándamelo. y un montón de cosas así, son bacanes. Ya, nos despedimos entonces. Qué rico compartir con ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio que en un mes más, pues. Así es. No salgan solo al bosque, No salgan solo al con bosque, no se familia. vistan de amarillo. Y cómo era, y digan que los dejen caminar por ahí. No, Sí, pero es eso verdad, sí. yo a veces igual pienso eso, no sé si es como una paranoia que uno se pone solo, en verdad, porque hay veces que uno siente esa sensación, como que, de que algo te persigue. Pero Cami, es algo. Y hay un raid de los cazadores que cuentan historias ya, pucha, experiencias brígidas con gente, cosas místicas, de todo. Pero ellos dicen que cuando están apuntando a ¿cómo se llama? Una presa, los cazadores, tú no te tienes que concentrar así como al 100% en la presa, como que tienes que hacerte el tonto, como que no estar mirando fijamente al animal, porque de alguna forma si tú lo miras así intensamente, ellos lo perciben y saben, sin saber, pero sienten que están siendo acechados y que pueden escapar. Ah, sí, no, Entonces, yo creo que eso es un instinto, sí, que ajá, todos tenemos. No sé si alguna vez te pasó esta cuestión de que hubieras despertado porque alguien te estaba mirando. Es que ustedes son 3 hermanas nomás, pero a mí en no, mi pero casa sí me Cami, hacían esa talla, así como que mis hermanos me vinieran a mirar y yo despertaba como saltona y cachaba que no me estaban mirando y dicen, oye, quería preguntarte algo, no sé, cualquier wea, ¿cachai? ay, Como que imagínate, qué uno lo horrible. siente. Bueno, yo esa caminata que hice con bueno, no se lo comenté a mi hermana todo esto, porque igual yo salgo con mis cosas raras, pero ese trekking que hice con ella, como de 2 horas que no vimos a nadie, y yo me sentí muy porque habían otros lugares donde igual por mucho rato podíamos no toparnos a nadie, pero andaba gente, entonces ven cuando te la encontrabas, pero en este lugar en particular yo sí sentí cosas raras. Ujú.
Por eso ya cuando llegué al puente fue como, ay, es que yo tengo vértigo, pero igual también quería salir de ahí, quería devolverme. Y aparte que como yo de repente avanzo más rápido, pero no la dejo atrás, pues entonces a veces avanzo muy, muy rápido y cuando cacho me quedo parada y me siento a esperarla. Y la chichi como que no llegaba, me empezaba a poner nerviosa, ¿cachai? Así que me devolví a buscarla. Como que ese tramo, ese sendero me provocó algo muy raro. No me acuerdo cómo se llamaba, pero tomé fotos del lugar. Pero puede ser que en ese bosque sí hayan de alguna forma más energía y que sí Bueno, de sea... hecho el símbolo de toda la temática de Willow es como los brujitos, pues. Es Ajá, como parte de su marketing. ajá, como mágico. Sí, Sí. sí, he visto los advertisements. Ya, ¿nos despedimos entonces? Así es. Muchas gracias por escucharnos, chicos. Sí, nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao. Bye.